agradezco por su paciencia y generosidad a Citlali Hernández, secretaria general de Morena, que ya nos acompaña en este espacio libre como el viento. Citlali, ¿cómo te va? Un abrazo, buenas tardes, buenas noches. Hola Vicente, bien, qué gusto saludarte. Oye, Citlali, te molesto porque de plano me revienta el hígado, me repatea el hígado con un INE que literalmente se ha convertido en una zancadilla para esta consulta popular y ahora ordena a los grupos parlamentarios de Morena, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y al periódico La Jornada, de que se abstengan de difundir la consulta popular del próximo 1 de agosto. Si bien de base entiendo lo que dicen desde el INE, ¿cómo me explicas que el INE no está haciendo lo que le corresponde? ¿Quién verifica al verificador? Lo que siempre pregunto, Citlali, si critican, si sancionan, si ordenan que no metan la mano los grupos parlamentarios de Morena, ¿por qué no lo están haciendo ellos como deberían o como se lo merece el pueblo de México, no? Exacto, y además todavía se indignan cuando generamos críticas, Vicente, porque, a ver, si para ellos es lo más que pueden hacer, bueno, pues les decimos con mucha claridad que no es suficiente, no es la autoridad electoral que queremos, que exige esta ciudadanía y que merece este momento histórico que estamos viviendo. Porque no han promovido la consulta con la seriedad que amerita. Trataron, yo lo he dicho, de sabotear la consulta a través de este argumento de que no había presupuesto y que se gasta mucho en esta consulta, cuando en realidad ellos tienen un presupuesto y en vez de destinarlo, por ejemplo, a la compra de inmuebles o a los altos salarios de los consejeros, si su labor principal es fomentar y garantizar la democracia en este país, pues habría que haber concentrado el presupuesto, las fuerzas, toda la capacidad de la institución electoral para fomentar la participación ciudadana, para realizar la consulta popular, y por el contrario lo que han hecho es poner pretexto. Incluso los consejeros han criticado el propio sentido de la consulta. Se instalarán la tercera parte de las casillas que se instalan en un proceso electoral ordinario, y entonces el mensaje de la autoridad electoral es: para mí vale más en una elección de representantes o de partidos que la participación ciudadana, donde además se intenta decir que la consulta del presidente, pero se ignora que 2.6 millones de personas buscaron y reunieron firmas para solicitar también esta consulta. Entonces, la verdad es que son enemigos de la democracia quienes han estado haciendo un llamado incluso a no participar. ¿Sabes? Hemos escuchado, tú ahorita decías, de Margarita Zavala, hemos escuchado a Ricardo Anaya, es decir, casi lo que dicen es: solo vale un proceso electoral cuando mi nombre y mi partido están en la boleta. Pues, ¿qué tipo de democracia están pensando? Entonces, bueno, sin duda lo que veremos el próximo domingo será gracias a la participación y a la organización ciudadana. Y la verdad es que es muy lamentable que el Instituto Nacional Electoral hizo su menor esfuerzo. Y como decía, si ese es su máximo esfuerzo, bueno, pues también creo que es importante decir que para nosotros como ciudadanos no es suficiente y que ha quedado mucho de ver en este proceso de consulta. Claro, y perdóname porque hoy se ando muy enchilado y ando muy grosero el día de hoy. Citlali, grábame, don Quique. Hay hijos de su chingada madre por todos lados, ¿eh? Y hay unos que se esconden detrás de pelucas y de falsas imparcialidades. Y luego dicen que lo único que hacen en los medios para los que trabajan es periodismo. Tienen el descaro estos cabrones. Víctor Trujillo, querida Lali, y, y de alguna manera representa a ese sector de los medios de comunicación, de los comunicadores, de los periodistas que están desmotivando a la gente. Víctor Trujillo no tiene ni tantita. Queridos y queridas, me ausentaré algunos días de esta plataforma para entregarme sin pudor ni recato a numerosos actos de consumo capitalista. Me reportaré a mi regreso. Un gran abrazo. Postdata, no anden yendo a consultas nada más por convivir. Pues, te digo, ando muy molesto, Citlali, porque son estos personajes,
como en su momento también lo dije del periódico Reforma, que hizo creer a sus lectores que habían caído del cielo las más de 2 millones de firmas del pueblo pidiendo esta consulta popular, que creo que fue lo que al final llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a tomar la decisión de solicitar oficialmente él como presidente de la República, como titular del Poder Ejecutivo, la consulta popular. Son estos personajes los que ya creo que ya lo dije todo, Citlali. Ya la verdad no sé cómo decirle a la audiencia de Sin Censura que estos personajes son traidores a la democracia, traidores al pueblo y protectores de intereses inconfesables, de amistades perversas. No entendería estas declaraciones de otra manera. Pues es que creo que se están descarando, Vicente, y nos toca evidenciarlo para que un sector de la ciudadanía no se deje manipular, porque los actores de una democracia son varios, los partidos, las instituciones, el órgano electoral, los activistas, las organizaciones sociales, los periodistas, los medios de comunicación, y por lo menos discursivamente todos los actores públicos dicen fomentar la democracia. Y este momento que estamos viviendo, donde tendremos el primer ejercicio de democracia directa, de democracia participativa, muchos, o la gran mayoría de esos actores públicos que se han convertido en actores públicos y políticos por la impunidad y por en la degradación pública que es la que estamos criticando, hoy están haciendo un llamado a no participar en un proceso democrático. Entonces, no solo son demócratas, creo que están cuidando sus intereses. Estos periodistas o pseudo periodistas como Víctor Trujillo que ha citado, pues en realidad lo que están haciendo es un activismo político utilizando un micrófono y autonombrándose comunicadores o periodistas, pero están haciendo mucho daño a la democracia. Afortunadamente no están entendiendo que la ciudadanía es la esencia y la parte más importante de una democracia. Y cuando la ciudadanía participa, se informa, exige, se organiza, eh, pues la democracia se fortalece a pesar de ellos que se han creído dueños de la toma de decisiones y de la propia democracia. Entonces, por supuesto que es indignante, te entiendo totalmente, pero me parece que lo que nos toca a quienes sí creemos en la democracia, a quienes sí entendemos que la democracia es el poder del pueblo, además de fomentar la participación ciudadana, nos toca evidenciar a estas personas que en nombre de la democracia, en nombre de las voces públicas, como sistemáticamente han estado haciendo un llamado a no participar en esta consulta, a demeritarla. Además, es una esquizofrenia brutal. Cuando se realizó la consulta para lo del aeropuerto de Texcoco, estas voces decían que era una consulta patito, que la iban a tomar en cuenta hasta que la organizara el INE. Esta consulta la organiza el INE, pasó todo su proceso constitucional, legal, la Suprema Corte de Justicia determinó la pregunta y no están dándole la seriedad que amerita. El 6 de junio hicieron campaña muchos de estos actores políticos desgarrándose las vestiduras y diciendo que la democracia estaba en riesgo, que el presidente necesitaba contrapesos, que se votara contra Moreno. Y bueno, ahora estamos en el primer ejercicio de democracia participativa que busca que la ciudadanía informe parte de las decisiones de manera expresa. Dicen que la ley no se consulta, pero cuando se juzga o se inician procesos contra criminales como Cabeza de Vaca, alegan que es persecución política. Entonces, creo que necesitamos hacer un llamado constante de que la ciudadanía no caiga en estas manipulaciones, en estos discursos y matrices de opinión que construyen para cumplir con un solo objetivo, detener la transformación de este país y seguir recuperando sus privilegios y recuperar su posición de élite política, de élite económica, de élite mediática, y que solo lo podrán hacer si la ciudadanía se vuelve a ausentar de la toma de decisiones. Pero afortunadamente creo que este proceso de conciencia social
ya no tiene vuelta atrás, a pesar de estas personas, y si no lo entienden, quedarán atrapados en el viejo régimen mientras avance la transformación que va avanzando en nuestro país. Citlali Hernández, en momentos en que hablamos de justicia, hay señalamientos a miembros de la coalición Juntos Hacemos Historia de no precisamente contribuir a que se haga justicia en el caso de los diputados Toledo y Huerta, que se han detenido los procesos de desafuero, uno por ser un pillo corrupto, de acuerdo a quienes lo acusan, y el otro acusado de relaciones sexuales con menores de edad. ¿Qué pasa en esto, Citlali? ¿Quién tiene la razón? Primeros que hemos siempre eh, fomentado la disminución de contradicciones y la no impunidad ha sido Morena. Recordar que el primer caso de desafuero que vimos fue del propio Morena cuando desaforamos a un diputado que lamentablemente atropelló a una persona. Ahora están estos, no solo son estos dos, el caso de Toledo, el caso de Saúl Huerta, sino también el desafuero del fiscal de Morelos, que yo creo que también vale la pena hablar de ese tema porque la propia oposición ha concentrado solo el tema en el desafuero de dos diputados, bueno, uno de Morena y uno del Partido del Trabajo, pero la posición de Morena ha sido muy, muy, muy firme. Y la realidad es que también la posición de nuestros diputados, en donde se han trabado algunas cosas, han sido en el Senado. Hay dos personas que tienen que dar la cara ante la ley y necesitamos desaforarlas para que ante la justicia se resuelvan las distintas acusaciones de las que presunta y probablemente sean culpables. Y en ese sentido, bueno, no tendríamos que tardarnos yo creo que ya nos tardamos mucho en avanzar en este proceso de desafuero. A veces las dinámicas legislativas son complejas, lo alcanzo a entender, conozco la dinámica del Senado, pero me parece, y hemos hecho un llamado tanto Mario como tu servidora, a que los legisladores saquen ya ese periodo extraordinario para desaforar, entre otros temas que están, pero para desaforar a estos dos personajes que lamentablemente tocó tenerlos cerca, pero que también marcan un antes y un después, porque cuando el PRI era mayoría, cuando el PRIAN tenía casi el control de la Cámara o del Congreso de la Unión, jamás tocaron a ninguno de sus diputados, porque ellos fomentan y practican la impunidad. En Morena no fomentamos ni practicamos la impunidad, y al contrario, somos los primeros que queremos dar el ejemplo cuando algo está mal, y por eso pues estamos reiterando el llamado a nuestros legisladores para que ese periodo extraordinario para desaforar a Toledo y a Saúl Huerta avance ya lo más pronto posible. ¿Con qué cerramos, Citlali, esta oportunidad de conversar contigo? Se había incluso puesto en riesgo lo del outsourcing, precisamente en el Senado. ¿Se están complicando las cosas o así nos quieren hacer ver las cosas complicadas los de la oposición? ¿Cómo está? ¿Cómo está la cosa? Sí, creo que se están ponderando distintas cosas. En el caso de la Cámara de Diputados, yo veo diputados muy firmes con avanzar en este periodo extraordinario. En el caso del Senado, probablemente se estén ponderando otra serie de cuestiones. Evidentemente, desaforar a un diputado de un partido aliado no es fácil si el partido aliado lo defiende. Yo creo que ahí es donde hay una de las trabas, pero es importante sacar ese tema del outsourcing, los nombramientos pendientes, y bueno, yo creo que se está complicando porque hay una serie de elementos y de ruidos alrededor de este periodo extraordinario que juegan, ¿no? Estamos en un momento de mucho ruido político, de muchas, eh, digamos, pistas paralelas, pero esperemos que este debate que se está dando ahora en el Senado, en la Comisión Permanente, termine ya lo más pronto posible,
en la creación, si es 1 o 2 periodos extraordinarios, pero para concretar estos pendientes antes de que inicie la siguiente legislatura, porque pues justamente es de nuestro interés que Toledo, que ahora volverá a ser diputado, por ejemplo, pues no vuelva a recuperar o a tener su fuero como diputado. Y bueno, pues hay que estar muy al pendiente, Vicente. Yo creo que ya se tardaron, pero esperemos que se saque lo más pronto posible este periodo extraordinario, ya rumbo al inicio de la próxima legislatura también. Nada más por no dejar, antes de que se me pase, si tal y que bueno que me acordé, hay declaraciones importantes, por ejemplo, de Tatiana Cloutier, que es muy cuidadosa de que la mencionan como posible presidenciable para el 2024, creo muy respetuosa, lo mismo que Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pero en la oposición sacan a personajes como Gabriel Cuadri, que apenas acaba de ganar una diputación, es diputado electo todavía, ya se anda candidateando para ser el presidenciable del PRIANRED en el 2024, y revivieron ahí a un muerto político como Enrique de la Madrid, hijo de Miguel de la Madrid Hurtado, quien fuera secretario de Turismo con Peña Nieto, el que seguramente no vio nada de corrupción, porque yo no he visto ninguna denuncia de Enrique de la Madrid. ¿Cómo ves tú a la caballada de la oposición? Si tanto critican, si tanto hablan de los de Morena, ¿qué dice la secretaria general de Morena hacia el otro lado? Bueno, su caballada está flaca, Vicente. Fíjate, yo hay algo que aprovecho para decir, que he estado pensando en estos días. Las voces del PRIAN-RD dicen que la consulta popular sale muy cara, pero entonces habrá que discutir lo que realmente nos sale caro. El PRI, el PAN y el PRD tienen por separado presupuestos como partidos que no son menores. Sale mucho más caro tener 3 partidos cuando hay un solo interés y una sola agenda y una sola obsesión, que es volver al poder, y por eso es que se juntaron. Entonces, ojalá también las voces que dicen que está muy cara la consulta, pues estén haciendo un llamado a que el PRIAN-RD se conforme ya en un solo partido para que no nos salga tan caro a las y los mexicanos. Y la otra que te digo es, no tienen relevo, no tienen cuadros, están reciclando, por eso es muy peligrosa su intento de construir ideas de manera propagandística, porque son capaces de maquillar a cualquier persona que tenga mucha cola que se le pueda cuestionar, con tal de construir un personaje en nombre de salvar a México y la democracia y demás. Pero bueno, la verdad es que a estas alturas y después de 3 años en los que ganamos e inició la cuarta transformación, no han podido consolidar ni un solo liderazgo. Y han tenido incluso que salir sus titiriteros, es decir, quienes están detrás de ellos, como Claudio Gil González, que son capaces a últimas en algún momento lanzarlo como su propuesta, que ya sería el cinismo, el poder económico que está operando detrás de los intereses políticos del PRIAN-RD, tenga que dar la cara ante la falta de legitimidad, ante la falta de cuadros y ante la falta de perfiles rumbo al 2024. Entonces nosotros estamos tranquilos, hay muchos aspirantes, todos nuestros compañeros son valiosos, son importantes, afortunadamente no nos estamos mordiendo las uñas por la falta de cuadros, sino al contrario, vamos a generar las mejores condiciones para que la decisión que en su momento se tenga que dar sea de la manera más tersa posible. Y bueno, ellos seguramente deben estar muy preocupados porque no tienen perfiles que realmente la ciudadanía tome con seriedad. Y como ya no vivimos tiempos en los que se puede construir una figura y tratar de imponer, como impusieron a Peña Nieto, ahora hay una sociedad mucho más politizada, mucho más exigente, pues la verdad es que seguramente están en graves problemas. Así es, querida Citlali Hernández, secretaria general de Morena, te agradezco mucho el tiempo que le has dedicado nuevamente a Sin Censura. Te mando un abrazo y quedemos al pendiente. Claro que sí, Vicente, al contrario, siempre un gusto saludarte a ti y a todos los que nos ven y nos escuchan. Un Gracias. abrazote. Citlali Hernández, secretaria general de Morena, hablando con nosotros Sin Censura.